Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu bendita palabra, por tu Espíritu Santo, ese Espíritu de sabiduría y de revelación en la vida de cada uno de los que están acá, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado. Todas las bendiciones y todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por traer luz y por ministrar, Señor, con la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Amén. 2 domingos he estado compartiendo acerca de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestro texto principal, por supuesto, ha sido 2 Corintios 5, 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Realmente cuando nosotros leemos o escuchamos esto, todas las cosas viejas pasaron, por lo general pensamos que se refiere a todas las cosas malas que hicimos. ¿Sí o no? ¿Está acá o no? Ustedes participan, yo predico mejor. Sí. Entonces, generalmente pensamos en eso. Si alguien estaba en drogas antes, todas las cosas viejas pasaron, toda su vida de drogas las dejó atrás, ahora todo ha pasado. Aparte de eso, el contexto indica que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Entonces solemos pensar en que es justamente acerca de nuestra vida pasada, de nuestro pecado, pero en realidad lo central de esto es cuando dice las cosas viejas pasaron, y es nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre es el que ha pasado. Amén. Y yo el domingo pasado les pregunté, creo que no todos estaban interesados porque no todos han vuelto. Yo dije que a la misma hora en el mismo local. De repente otros vienen a otra hora en el mismo local, otros van a otro local a la misma, no sé. Pero el hecho es que los que están acá, me alegro por ustedes, y los que no estuvieron el domingo pasado y están acá, también me alegro por ustedes, ¿no? Por los que les toca ese domingo del mes, que están acá con nosotros, también me alegro por ustedes. Pero el hecho es que mencioné que si querían saber por qué entonces, si ya no somos viejas criaturas, si somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo y Dios ha hecho todo esto en nosotros, ¿por qué entonces seguimos pecando? ¿Por qué seguimos viviendo en cierta forma que no es la que vemos en la luz de las Escrituras que debemos vivir? Eso nos lleva a la pregunta que se han hecho durante mucho tiempo, es si el cristiano tiene o no una naturaleza de pecado. Si el cristiano tiene o no, o sigue teniendo una naturaleza de pecado, o si tenemos esas dos naturalezas. ¿Han oído eso alguna vez o no? ¿No? Que hay dos perros que están peleando, uno negro y uno blanco, ¿no? Un ejemplo clásico del hermano Billy Graham, ¿no? Que vio esto en Alaska en uno de sus viajes evangelísticos. Entonces resultaba que este perro negro y este perro blanco, el dueño era el mismo, y los llevaba a la plaza de este pueblo ahí, no sé para qué parte del pueblo de Alaska, y peleaban y la gente apostaba. A veces ganaba el negro, a veces ganaba el blanco, y así, ¿no? Pero él nunca se equivocaba, o sea, al que él apostaba, él se ganaba, ¿no? Entonces, uno por tiempo lo estuvo observando y al final, bueno, se hizo su amigo, fue su amigo, y le sacó pues la verdad del secreto, ¿no? Porque a veces ganaba el negro, a veces ganaba el blanco, podían ser dos amigos, ganaba uno, otro y así, nunca se sabía, pero él siempre sabía. Entonces el hombre le dijo, es bien fácil, le dijo. El perro que gana es el perro que alimento más en la semana. A uno le doy doble ración y al otro se la bajo a la mitad. Entonces, el más fuerte va a ser el que gane. El más fuerte es el que más se alimentó. Entonces, se usa ese ejemplo en que hay dos perros que están peleando dentro de nosotros también, ¿no? Nuestras dos naturalezas, ¿no? Y si vemos Gálatas, habla de que el espíritu y la carne están peleando y todo eso, pero si uno hace un estudio bien del libro de Gálatas, va a ver que no está hablando de eso específicamente. Primero, empezando que los traductores pusieron espíritu en E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene ninguna lucha con la carne, hermano. Dios no es tentado, eso dice la palabra, ni tienta a nadie. Está bien, ¿no? Gracias por su entusiasmo. Ustedes
La verdad, entonces Dios no es tentado. Jesús fue tentado porque Jesús se hizo hombre y dejó todo su poder y lo que marcaba esos atributos de la divinidad allá en el cielo, y se hizo hombre, se encarnó, vivió como uno de nosotros y fue tentado en todo según como nosotros, pero no pecó. ¿Amén? Por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero cuando habla en esa lucha, no es el Espíritu Santo con la carne, no tiene ninguna lucha. Y luego dice, y estos dos se oponen unos al otro para que no hagan lo que quieran, ¿no? Entonces piensan que es también de nuestro espíritu con la naturaleza carnal que aún sigue en nosotros, en nuestros miembros, ¿no? Pero déjenme decirles algo, hermanos, que tu cuerpo es solamente tu cuerpo, es la casa de tu espíritu y de tu alma. Está unida con tu espíritu. ¿Ok? O sea, algunos otros se ponen a pensar y dicen, somos tentados simplemente porque tenemos cuerpo, o se produce en nosotros eso porque tenemos este cuerpo carnal. Pero déjenme decirles que Adán y Eva, antes de pecar, tenían un cuerpo igual que el nuestro. Y no había nada en ellos malo. La tentación para pecar vino de afuera. ¿Recuerdan o no? Entonces, el cuerpo no es malo. Dios hizo este cuerpo para que podamos vivir en este mundo, que es natural. ¿Estamos o no? Entonces, cuando se hablan de estas cosas, hay muchos pensamientos e ideas diferentes al respecto. Y nosotros tenemos que entender que al nacer de nuevo, nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo, las cosas viejas, el hombre viejo ha pasado. La vieja naturaleza ha pasado. Pero veamos lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque respondiendo esto, tenemos dos naturalezas. ¿Tiene el cristiano dos naturalezas? La naturaleza de Dios en él ha nacido de nuevo y también persiste la naturaleza de pecado en él. La respuesta es no. Tenemos una sola naturaleza. Hemos nacido de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios. Pero entonces, ¿por qué? Espérense pues. No se adelante. Me alegra que hayan preguntado, pero no se adelante. Entonces, vayamos a Colosenses, el capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, si no acabo hoy día, ustedes saben que no es ningún problema, ¿no? El problema yo no lo tengo, porque yo soy pastor acá y voy a venir a predicar todos los domingos. El problema lo tienen ustedes si no vienen el próximo domingo. No pueden decir amén, digan, ouch. Con amor se los digo. Ok. En Colosenses, el capítulo 2, el verso 11 y 12, realmente es un versículo que se usa para el bautismo en agua, ¿no? Cuando se va a ministrar a la gente el bautismo en agua, pero va mucho más de que simplemente la experiencia ¿cómo llamarlo? Esto que se celebra del bautismo en agua. Hay que entender el principio de lo que está acá. Y dice así en Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a continuar los otros versos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que nosotros hemos con Cristo pasado todo esto. Dice, verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, dice acá el verso 12, verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ustedes saben que cuando habla de la circuncisión y de la señal del pacto que Dios hacía con el hombre, ¿no?
Abraham y todo esto, este pacto de la circuncisión, se cortaba el prepucio del niño, ¿no? Y era desechado. ¿Qué pasaba con ese prepucio? Se arrugaba, se podría, desaparecía. O el prepucio volvía a atacar, quería pegarse nuevamente. Bueno, en lo físico es así. Acá está diciendo la circuncisión no hecha de mano, o sea, no a lo físico, no al cuerpo físico, sino lo que cortó Dios a través de la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Qué fue? La vieja naturaleza. Nuestro viejo hombre ha sido cortado y echado fuera. ¿Puede ese viejo hombre, como ese prepucio en lo físico, volver a atacar, a prenderse, a aferrarse a esta nueva criatura que nosotros somos? ¡No! Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él a una nueva vida. Eso es lo que está diciendo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. No está hablando de este cuerpo físico. Está hablando del viejo hombre. Hola. De la naturaleza de pecado que había en nosotros. Ahora, lo echa afuera, dice, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Esa circuncisión en Cristo, no hecha de mano, sino por el Espíritu, porque juntamente con Él fuimos crucificados. Ahora yo sé que nosotros no experimentamos nada físicamente de lo que Cristo experimentó en la cruz, pero todo lo que Él experimentó, nosotros fuimos crucificados con Él, fuimos contados, se nos acreditó, se nos puso nuestra cuenta y se tomó como, aunque ni siquiera habíamos nacido aún. Toda la humanidad, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. De la misma forma, por la obediencia de uno, nosotros todos, ¿no?, fuimos justificados. Todos. Aleluya. Amén. Y ahora que estamos en Cristo y nos damos cuenta de esto, tenemos que entender que ya hace más de 2000 años atrás, tú puedes haber recibido a Cristo hace 10, o hace 5, o hace un año, pero hace más de 2000 años atrás, la obra fue realizada en Cristo Jesús y tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. De manera que se ha quitado el cuerpo del pecado, se ha quitado la naturaleza del pecado de nosotros. Ya no somos esas viejas criaturas, ya no somos las personas que solíamos ser. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Puedo oír un fuerte amén? Amén. En 2 Corintios 5:17 nos dice ahí claramente que todo ha pasado, que ese viejo hombre fue quitado, que ahora todo es hecho nuevo. ¿Por qué todo es hecho nuevo? Porque hemos resucitado con Cristo Jesús a una nueva vida, a vivir del Espíritu. El primer Adán fue alma viviente, pero el postrer Adán, que lo vimos el domingo pasado, es espíritu vivificante. Él vivificó nuestro espíritu, porque el hombre, cuando pecó y se separó de Dios, murió espiritualmente. La palabra muerte espiritual significa eso: separación de Dios. Separación de Dios. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos unidos nuevamente con Él. Hemos recibido una nueva vida, hemos recibido su naturaleza, el cuerpo del pecado, la naturaleza antigua que teníamos, la que nos inclinaba hacia el pecado y que no teníamos ni podíamos evitarlo, en algo que nos jalaba. Ha sido quitado y eliminado, y tú tienes una nueva naturaleza, tú tienes un nuevo corazón, tú tienes un nuevo espíritu, tienes la vida de Dios en ti, tú estás en la misma especie de ser que Dios es.
nuestro espíritu. Ahora, nada ha pasado con nuestra alma, ni nada ha pasado con nuestro cuerpo. Pero este cuerpo no es ese cuerpo de pecado que está hablando ahí. No, este cuerpo. ¿Cuántos aman su cuerpo? Claro. ¿Alguna vez han clavado algo, Pablitos? No, Pablito clavó un clavito y Pablito le dio no al clavito, sino al pulgarcito de Pablito. ¿Y qué hizo Pablito? Ustedes fueron y llegaron malo y fueron a buscar. No. Cuidas tu cuerpo. Ahora hay cosas que en el cuerpo están. Hay ciertos apetitos, hay ciertas cosas que son normales, naturales, ¿no? Pero si se salen fuera de control, es otra cosa. Y cuando estaba la naturaleza del pecado, esta naturaleza del pecado llevaba al cuerpo. El cuerpo es neutral, hermano. Diga neutral. Es neutral. Se va a ir para el lado. Si tu espíritu gobierna y tu mente está siendo renovada por la palabra de Dios, tu cuerpo se va a alinear. ¿Y qué va a hacer tu cuerpo? Alabar, bendecir, estar haciendo cosas que agradan a Dios. ¿Estamos o no? Si tu cuerpo, que es neutral, tiene la influencia de tu alma, que no ha sido renovada por la palabra de Dios, y sigue pensando exactamente igual como cualquier otro mundano, hijo de vecino piensa, tu cuerpo también se va a ir a hacer lo que quiere hacer esa mente carnal. Entonces, en vez de culpar este cuerpo caminoso, estar como los santos sonsos de antes, ¿no? Flagelándote, enterrándote hasta el cuello, apartándote y haciendo una serie de cosas pensando que el cuerpo era el problema, ¿no? Usando artefactos que torturaban el cuerpo y demás cosas. Te das cuenta que no es el cuerpo, es la naturaleza del pecado. Y lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo. Amén. Ahora, una tercera escritura que quiero que veamos. Romanos, el capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer desde el verso 3 al 7. Romanos, capítulo 6. Verso 3 al 7. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Déjenme leer desde el Romanos 5. ¿Me permiten o no? Gracias. En Romanos 5 habla de Adán y de lo que pasó, y luego comienza a hablar de Cristo. Vamos a leer desde Romanos 5, versos 12 y siguientes. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado, y entró la muerte en el mundo, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos murieron por un solo pecado. ¿Me sigue? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Por eso es que les decimos que Jesús pagó el pecado, perdonó, pagó, redimió el pecado de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Aleluya. Muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, digan mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Empieza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú has muerto a la naturaleza de pecado, a ese viejo hombre, ¿cómo vas a seguir viviendo en él? No puedes. Si has sido ya circuncidado, no por manos, en Cristo, el cuerpo de pecado, la naturaleza del viejo hombre, ese viejo hombre ha sido ya cortado y quitado, y tú ahora tienes una nueva naturaleza. ¿Cómo puedes, es lo que está diciendo, seguir viviendo en ella? No es si viviremos en el pecado para seguir pecando, no, está diciendo que no se puede porque ya estás muerto. Hola, es simple. ¿Cuántos, todos nosotros hemos tenido la penosa experiencia de ir a algún funeral alguna vez? La persona que falleció, murió, ya no está ahí su espíritu ni su alma, lo que está ahí es su cuerpo en el ataúd. Pero una vez enterrado, no se vuelve a aparecer el cuerpo. ¿Estamos o no? Mi padre, el cuerpo lo enterramos en el 90, en noviembre del 90. Nunca me ha venido a visitar. Jamás. Es más, yo sé en qué cementerio fue enterrado, pero ni siquiera sé en qué pabellón ni nada. Y con respeto a cualquiera que practique otras cosas, pero yo no voy a cementerios. ¿Por qué? Porque simplemente la persona que ha muerto en Cristo, su espíritu y su alma está en el cielo. Yo no visito casas vacías. A mí me gusta, si tú dices, voy a visitar a un familiar, ¿vas a la casa vacía donde él vivió alguna vez? ¿Si ya se mudaron? No, vas a buscar donde está viviendo, ¿sí o no? Bueno, no puedo yo ahorita pues irlo a buscar, pero nos vamos a reunir. Por eso la Biblia dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en el cielo y en la tierra, porque la familia de Dios está dividida. Una parte ya está en el cielo, otra parte seguimos acá en la tierra. ¿Estamos o no? Entonces, ya no sigue viviendo en ese cuerpo, ya murió. Está vivo, claro, su espíritu en el cielo, pero de igual manera, ese viejo hombre ya fue crucificado, ya murió esa naturaleza. ¿Cómo seguiremos viviendo en el pecado? No se puede. Porque ya no tenemos esa naturaleza. ¿Qué me está diciendo que uno no puede pecar? No he dicho eso. He dicho que no puedes vivir en esa naturaleza de pecado. Recuerden, hay dos palabras, yo ya les he mencionado eso con anterioridad en el griego. Una es amartía y otra es amartano. Amartía es sustantivo y se refiere a la naturaleza de pecado. Amartano es verbo, se refiere a la acción de pecar. ¿Ok? Tú en tu naturaleza ya no tienes la naturaleza de pecado. Has sido crucificado juntamente con Cristo. Y continuemos leyendo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa bautizado? Sumergidos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú, ahora al haber recibido a Cristo y
y haber recibido esa circuncisión de Cristo en la que Él cortó el cuerpo del pecado, la vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, al resucitar con Él, vives una nueva vida en Cristo, en la cual ya no tiene control esa naturaleza sobre ti. Hola. Porque si fuimos plantados juntamente, verso 5, con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso clave y palabra clave es esta. Sabiendo, o puedes poner conociendo, sabiendo o conociendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado no es este cuerpo en el que yo ando. Dentro de un rato me voy a ir a almorzar algo rico. No. Hola. Que se refiere a la vieja criatura. Se refiere a la persona que nosotros éramos como consecuencia del pecado que entró en el mundo, y por el pecado pasó la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Todos nosotros, cuando vinimos a este mundo y fuimos creciendo, esa muerte espiritual comenzó a manifestarse y estábamos alejados, separados de Dios. Eso es lo que ocurrió. Por eso es que no es de asombrar que desde muy pequeños se manifieste ese egoísmo y se manifieste ciertas cosas. Y si tú dejas crecer a un niño y se haga un niño y un adolescente y una persona sin ninguna pauta, sin ninguna algo que curve ciertas cosas, siempre se va a inclinar hacia el mal por esa naturaleza de pecado. Hola. Para vivir civilizadamente, la sociedad ha traído algo y ciertas normas y principios, y Dios dio también la ley, ¿no? Cuando quisieron vivir por la ley para justamente mostrarles el estándar, lo que Dios espera que debía ser su vida, pero no iban a poder cumplirla. La ley nunca fue dada para que la cumplan, sino para mostrarles cuán lejos están de cumplirla y de vivir en ese estándar solos, sin la ayuda que es Cristo Jesús, el Salvador. Pero esos principios, esos valores y la ética y moral que hay, nos han hecho de tal manera que curvemos, pongamos cierto freno, y los que no pueden poner freno a esta cosa que está dentro de esa naturaleza de pecado y quieren hacer las cosas que dictaminan y son gobernados y se hunden más en ciertas cosas, ¿dónde terminan? ¿Muertos o en la cárcel? ¿Ok? Porque hay gente que no hace cosas no porque no quiera hacerlas o su naturaleza no los impulse, sino porque tienen miedo a las consecuencias. Amén. O porque ya han aprendido ciertas cosas y saben que están mal, ¿no? Y la educación, la cual también se ha perdido bastante, ¿no? Deberían resucitar el libro de Carreño, ¿no? De urbanidad y buenas costumbres. Una anciana estaba en un micro, nadie se para, ninguno de los mocosos se para darle el asiento. ¿Cómo sabe? Me han contado. Porque cuando yo era joven iba en micro, yo me paraba para darle el asiento a una persona. Entonces yo pregunto, hay montones. Cada vez la sociedad se está volviendo más indolente, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertas cosas que frenaban esa vieja naturaleza y la tendencia que tenía, es la educación, que tampoco es la panacea, hermanos. Porque si no, en países de mayor educación, entonces igualito. Si fuese así, Suiza sería el cielo, pues. Y no es el cielo Suiza. Hola. Otros países de Europa que tienen tantas libertades, más alto índice de suicidios. Entonces la educación no es la solución. Nacer de nuevo es la solución. Había un pastor una vez que estaba estudiando y su hijito chiquito no lo dejaba estudiar tranquilo. Entonces lo distraía y le hacía preguntas, ¿no? Porque los niños a cierta edad preguntan, ¿no? Y los niños no han aprendido el valor del silencio, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija era más pequeña, yo le pagaba para que se calle. Si te callas un minuto te doy un sol, le decía, ¿no? Entonces ya cuando estaba por 30 segundos me preguntaba, ¿cuánto falta para el minuto?
No pueden callarse, es así. Entonces, tú tienes que entender eso. Entonces, él dijo, ¿qué hago? Dijo. Entonces se dio cuenta que había en el periódico que estaba leyendo, un mundo, ¿no? Un mundo. Entonces lo rompió en varios pedazos y le dijo, ármalo, ¿no? Entonces él tenía el periódico así, vio el mundo, y el chiquito que estaba al otro, vio del otro lado del periódico. Entonces dijo, lo rompió así y dijo, arma el mundo, ¿no? Dijo, con esto se va a entretener y me va a dejar fundir y voy a poder estudiar para mi mensaje del domingo. Entonces estaba ahí estudiando y de pronto el chiquito armó todo rapidísimo. Entonces dijo, ¿cómo hiciste? Es que yo vi el mundo que tú me pusiste así, pero yo había visto el otro lado. Del otro lado había la figura de un hombre. Entonces yo armé el hombre y cuando armé al hombre, se compuso el mundo. Entonces el papá tuvo el mensaje, ¿no? Si la persona cambia, el mundo cambia. Porque las personas, los sociólogos y todo eso te dicen que el mundo está así por la sociedad. La sociedad está conformada ¿por quiénes? Por personas, por hombres. Tú cambias un hombre, ¿no? Mahatma Gandhi la captó un poco más que los sociólogos, ¿no? O sea, él dijo, sé tú el cambio que quieras ver en tu mundo, ¿no? O sea, tú cambias al hombre, cambia el mundo. Hay un pueblo en Almodonga, que se llama Almodonga, en Guatemala, en que a una época todos eran borrachos. Era una zona agrícola de campesinos, de cultivar. Pero todo lo que cultivaban, se lo tomaban, vivían en pobreza. Por eso es que Proverbios dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se echa a perder por falta de juicio. Entonces la posibilidad de cultivar y producir hay, pero se echa a perder por falta de juicio. Es la típica de muchos obreros del campo, de construcción y todo. ¿Cuánto del salario se les habrá acabado en el partido que perdieron el viernes? Y le han chupado más porque todas sus esperanzas se fueron. ¿Cuántos años van ya? 30 y tantos, ¿no? Ya el vóley debiera ser el deporte nacional y ya no el fútbol. Después de 30 años no la captan. Pero bueno, no nos metamos por ahí. El hecho es que el hombre es el que tiene que cambiar. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, hay ese cambio. Y ese viejo hombre, tú debes saber, debes conocer lo que dice acá Romanos 6:6, sabiendo esto, conociendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú debes saber, tú debes conocer que tu viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, has muerto. Ahora eres una nueva persona. Y como has muerto y eres una nueva persona y esa naturaleza ha muerto, ya no puedes, como empieza al principio diciendo, seguir viviendo en el pecado, o como lo pone acá en el verso 6, seguir sirviendo al pecado. No puedes. Digan, no puedo. Hay un ejemplo que leí un libro y mencionaba que nuestra vieja naturaleza era como el tronco de un árbol y la naturaleza del pecado como una mala hierba, como una enredadera que se había enredado tanto en el tronco. Era imposible separarla. Entonces lo que ocurre es, al estar en Cristo, al recibir a Cristo, tu viejo hombre muere. El tronco muere. Dios corta de raíz la vida del tronco. Y tú vienes a ser un tronco nuevo. Si se corta de raíz la vida de ese tronco, esa enredadera que está en el tronco, la cual como un parásito sustrae toda la vida de ese tronco, ¿qué le pasa? Se muere. Si se muere la enredadera, cuando está el otro tronco ahí creciendo, estando fuerte, esa enredadera muerta puede saltarla encima y volverse a prender. No, porque se ha muerto. ¿Ven? La única forma de eliminar la naturaleza del pecado en nosotros era que el viejo tronco, el viejo hombre, muriese.
Amén. Y fue clavado con Cristo en la cruz. Tú ahora eres una nueva persona. Gloria a Dios. Pastor, pero si todo eso es cierto y me encanta oírlo, ¿por qué sigo pecando? Dos razones. Una es porque eres tentado. Porque no hay nada, dice acá, que no vas a seguir siendo tentado. Yo les pregunto, ¿Adán y Eva antes de pecar tenían naturaleza de pecado en ellos? No. Pero pudieron ser tentados. Y lo fueron. ¿Estamos o no? O sea, el hecho que ahora tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús no te exime de poder ser tentado. ¿Qué hace que cedamos a la tentación? No haber renovado nuestra mente con la palabra de Dios. Seguir pensando con el amor del Señor, se lo digo y con todo respeto, y si a alguien ofendo, me disculpo de antemano, por seguir pensando idioteces, por no pensar conforme a la palabra de Dios, por no renovar nuestra mente. Todo este mundo en su forma de pensar está podrido y se está pudriendo más. Lo único que detiene que este mundo no se termine de podrir por completo somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que somos la sal de la tierra. Ya está hecho cecina este mundo. Está bien salado para ser preservado y aguantar, y aún así ya no aguanta más. En Romanos dice que el mundo entero gime por la manifestación, por su redención y la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Ok? Todo está cambiando, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, a mi papá le gustaban mucho los tangos, ¿no? Y había uno en especial que a mí me gustaba, que se llamaba Cambalache, de Carlos Gardel. Y si nunca lo han oído, vayan a YouTube y pongan Cambalache. El tango parece profético. Yo no creo que Che Carlitos haya sido profeta, ni el que compuso el tango. Y estamos hablando del 1920, ¿ok? Más o menos, poco más. Y ahorita ya estamos hablando de unos años más, 100 años de eso, ¿ok? Pero escúchenlo. Ahí habla justamente lo que dice Isaías, de que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, o de la ética situacional que tanto existe ahora. No, yo estoy bien, tú estás bien. Lo que es bueno para ti puede que no sea bueno para mí, pero tú hazlo, yo no me meto, sé feliz. Let it be, let it be. ¿No? Y que venga Sister Juana, ¿no? Marihuana. Te relajo, seas todo un vivo al respecto. Y eso es lo que el mundo dice. Tú estás bien, yo estoy bien. Pero no es así. ¿Ven? Hay alguien que es Dios, ¿no? Que nos creó. Y Él sabe. Y es gracioso. Bueno, tal vez no. Porque si no fuera tan patético, sería gracioso, pero no lo es, ¿no? En realidad. La gente que, entre comillas, más liberal es, digámoslo así, hace y da rienda suelta a todos sus placeres en esta sociedad cada día más hedonista. Vamos, hemos superado a los griegos en realidad en cuanto a los placeres y todo esto, ahora experimentar de todo. Sin embargo, ¿no? En Holanda, en Ámsterdam, en Suecia, son las personas que tienen más problemas de alcohol, mayor índice de suicidios. Y se supone que si se han liberado de todo tabú religioso, de toda soncera, de la idea de Dios, de que hacen lo que les da la gana, ¿por qué no son la gente más feliz del planeta? Porque como diría Harold Hill, no Benny Hill, Harold Hill, uno que escribió varios libros, uno que se llama Cómo vivir como un hijo del rey.
Él le llama a la Biblia el manual del fabricante. ¿Ven? Cada cosa que se produce, se fabrica en este mundo, viene con un manual de funcionamiento. De manera que tú te beneficies y optimices el uso de eso. ¿Correcto o no? Si tú usas el microondas para otras funciones para las cuales no ha sido creado, no funciona eso. No. Cualquier artefacto que quieras usar para que te beneficie tiene que ser usado para lo cual fue hecho. ¿Correcto o no? Bueno, hermanos, tú y yo fuimos creados por Dios y jamás vamos a ser felices a menos que vivamos para lo cual fuimos creados. Y principalmente fuimos creados para tener comunión con Él. Por eso el tratar de llenar ese vacío interior que mucha gente tiene con muchísimas cosas, no los va a saciar. No los va a saciar. Y como creyentes que ya somos, tenemos que saber que somos nuevas criaturas. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tú y yo, hermanos, hemos sido justificados del pecado. Ya hemos muerto. Ya esa persona que solíamos ser, esa naturaleza que solíamos tener, ya no la tenemos. Tú y yo somos nuevas personas en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Creados, ese espíritu que está en nosotros, creado en la justicia y santidad de la verdad. Jesús fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. En tu espíritu, todos nosotros somos perfectos. Entonces, ¿cuál es el problema, pastor? No renovar nuestra mente con la palabra. Yo recuerdo cuando yo me convertí, con esto acabo y continuamos el próximo domingo. Yo le dije, Señor, ¿por qué a la hora que me convertí no quitaste todo lo malo que hay en mi mente? Y Dios me habló y me dijo, porque yo no ando haciendo vegetales de la gente. Y yo dije, ¿por qué? Todo lo que te había en tu mente era malo, me dijo. Tiene que ser un proceso de poco a poco ir intercambiando las verdades de Dios por su palabra e ir quitando lo que hay en nosotros, en nuestro sistema, ir limpiando. Y me dio el ejemplo. Yo me acuerdo en esa época, yo me convertí en 78 y tenía tinta china. ¿Saben de lo que hablo? ¿No? Que había las plumas que uno aspiraba, después salieron los ya en cartuchitos. ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. No te hagas, Rocío. Entonces me dijo, lleva el tintero al baño, ponlo en el lavadero y abre el caño. Y comenzó a caer agua, ¿no? Y comenzó a rebalsar y a saltar toda la tinta china en el lavadero. Y pasó un momento y finalmente estaba medio turbio, al final un poquito turbio, y al final quedó agua cristalina dentro del frasco. Me dijo, eso es lo que mi palabra va a hacer con tu forma de pensar. Recuerden, yo tenía pastor. Yo no iba a una iglesia. Yo en ese entonces iba a la misa. O sea, Dios era el único que podía guiarme. Hay que entenderlo. El único que podía enseñarme. Yo leía la Biblia y Él tenía que enseñarme. Le doy gracias a Dios por su espíritu. A mí me hubiese encantado tener un pastor que les enseñe lo que yo les estoy enseñando a ustedes ahora. Pues no lo tuve. Pero el Señor mismo fue mi pastor. Me enseñó ciertas cosas. Otras, los libros. Aleluya. Pero el hecho es, hermanos, que por eso dice Efesios, el capítulo 5 de Efesios, el verso 26, lavados con agua pura por la palabra. Nuestra forma de pensar tiene que ser lavada. Por eso es que el predicador Joseph Prince decía en un mensaje,
Una vez por la sangre, muchas veces por el agua. Solamente hemos sido una vez limpiados por la sangre de Jesús. Hemos sido declarados limpios, redimidos. Que Él pagó, limpió y llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Uy, qué buena noticia, pastor. O sea, este es mejor que las indulgencias, detéstelo. Porque eso de los pecados futuros, o sea, porque antes compraban sus indulgencias, pues, ¿no? No. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Esto para cuántos pecados me alcanza? Tantos. Ah, ya, ok. Si quiero pecar más, te cuesta más, pues, ¿no? Y comprabas tus indulgencias tenías tus reservitas, pues, ¿no? Un poco así tipo monopolio, tenías tu cartoncito para cuando pases por la cárcel te dejen salir, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces tenías sus indulgencias. Entonces esto es mejor, porque ya pagó, no hay que comprar, no hay que hacer nada. O sea, qué fantástico, yo de aquí puedo salir, hacer de las mías y ya está todo perdonado. Vengo el próximo domingo con mi Padre Santo y no pasó nada. No es así. O sea, desde el punto de vista de Dios, Él ya te perdonó. Inclusive lo que puedas hacer ahora más tarde. Pero que no pasa nada, no es así. Las consecuencias tú las vas a vivir. ¿Por qué? La santidad, el vivir en santidad, el vivir en unión con Dios, no hace que yo me gane beneficios de Dios, ¿no? Lo que hace es impide que el diablo te toque. Pero si tú pecas voluntariamente a sabiendas de lo que, porque bueno, pues a cuenta de lo que ya me perdonó, no hay problema, sí. Con Dios no es tu problema. Por eso es que los que predican que Dios tiene problemas con el pecado están equivocados. Dios no tiene ningún problema con el pecado. Él acabó con el pecado y la barrera que nos separaba de Dios en Cristo. El problema con el pecado lo vas a tener tú. Porque si tú haces ciertas cosas, las consecuencias las vas a vivir. ¿Vamos o no? Si haces ciertas cosas, tal vez te enferme tu cuerpo. Tal vez pierdas tus finanzas. Tal vez pierdas tu hogar. Hola. Dios no te ha mandado nada, tontonazo. Tú solito. Porque ni siquiera ya tienes naturaleza de pecado. Ni siquiera es algo que de adentro te impulsa a hacerlo. Ahora es de afuera que quiere tentarnos. Y si no has renovado tu mente y no entiendes que ya estás muerto, que eres una nueva persona, que no tienes por qué hacer. La próxima vez, hermanos, hemos enseñado en fe que cuando la enfermedad venga, tú le tienes que decir, gracias, te lo paso. No tengo por qué te lo digo. ¿Sí o no? Y es vivir en salud divina. Pues estás enfermo, gloria a Dios, puedes recibir sanidad divina. Pero mejor es vivir en salud divina. O sea, que cuando venga la enfermedad o esto, ay, ¿cómo está cambiando el tiempo? Ay, todos nos vamos a chisa, tienes todo por tu lado. Y tú puedes decir también, es cierto, está cambiando. Ahora seguro que me resfrío. Y te resfrías. O puedes decir, no, en el nombre de Jesús, yo paso, gracias por la invitación, pero paso, no me voy a resfriar en el nombre de Jesús. Te mantienes firme en fe, declaras la palabra y echas mano a eso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O ustedes quieren enfermarse? No. La misma cuestión es con el pecado ahora. La tentación va a estar ahí. Vengas esto, vengas lo otro, ven esto, aquello. Tú vas a decir, gracias, pero no tengo por qué. Soy una nueva persona. Dices todos los versículos del diablo. Le dices lo que ha pasado contigo. ¿Me dejo entender o no? Pero si tu mente no está siendo renovada y tu cuerpo ha estado habituado a ciertas cosas, la tentación va a ser más fuerte, pero siempre va a ser de afuera, ya no es de adentro. Porque la mala hierba de la naturaleza de pecado ya ha muerto. Eres nueva, criatura. Ahora, el término sabiendo o conociendo es un término íntimo, hermanos. La Biblia dice, conoció Adán a Eva y tuvo su hijo Abel. Okay. Yo antes cuando leía a veces era inocentón, no, en esos términos, yo no entendía ese conocimiento. Yo pensaba que, por ejemplo, cuando los ángeles vinieron a la casa de Lot y la gente de Sodoma y Gomorra dijeron, sácalos para que los conozcamos.
Yo pensaba, ¿qué problema hay? Solamente quiero que se los presenten. Mucho gusto, Angelito. No hablaban de eso. Conocer es tener intimidad. Se refiere al sexo ahí, conocer. Entonces, cuando habla ahí de conocer, tiene que ser una realidad íntima en ti, cercana, real, que tú sabes, que tú conoces, que eres una nueva persona en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tienes por qué vivir de otra manera que no sea la que Dios estableció en su palabra para las nuevas criaturas. Aleluya. Ahí me quedo. Vamos a continuar el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Señor, vamos a alabar por tu palabra, nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento, para que esté claro en nosotros, sepamos, conozcamos que esto ya ha sucedido porque así ha sido y que estamos libres de la naturaleza de pecado y vivir en libertad en Cristo Jesús por medio de esta gracia que nos enseña a vivir sabias, sobriamente en este mundo, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque vamos a entrenar a nuestro cuerpo a vivir de acuerdo a las cosas del Espíritu. Como dice Romanos, el capítulo 6, presentando nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Aleluya. Para el servicio de la justicia en la cual ya hemos sido justificados gratuitamente por tu sangre. Padre, oro para que tú traigas entendimiento de esto. Cuando vayan a sus casas, sigan meditando y reflexionando y entiendan, no tienen por qué más. Porque son ahora nuevas personas en Cristo Jesús. No tienen dos naturalezas, solo tienen una. Aleluya. La naturaleza de Dios en ellos. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Todos dicen amén. Amén. Si tú estás acá, todos inclinen sus rostros. Si tú estás acá y tal vez has venido por primera vez y aún no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, aún no has disfrutado de esta obra que Él realizó por ti para que tú puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús, seas redimido, seas hecho una nueva persona en Cristo Jesús y disfrutes el precio que Él ya pagó. Esta es tu oportunidad. Si eres un creyente que ha estado caminando mal, por falta de entendimiento, por no aplicar bien lo que la palabra dice, o por querer entender que tu libertad es causa de libertinaje y que simplemente es por gracia, paguen todo lo demás, please. Y que es por gracia y puedo hacer lo que quiera. No es así. Es por gracia. Pero la gracia te lleva a hacer lo que Él quiere. Vivir de acuerdo a lo que Él te ha redimido. Y no estás viviendo en esa dimensión. Esto es para ti también. Haz esta oración. Invita a Cristo a que sea el Señor de tu vida si no lo conoces. Si ya lo conociste, pero estás caminando no como debieras en la plenitud que debieras y que Él ya pagó el precio, haz la oración y dile: Señor, enséñame. Enséñame a entender, Espíritu Santo, todo lo que tú has hecho. Y a caminar de acuerdo a tu palabra, viviendo del Espíritu, no retrocediendo a reglas, regulaciones, ni tampoco viviendo de una manera que no es la que te agrada. Vamos a orar. Yo voy a guiarlos en una oración. Y si tú estás aquí y nunca has hecho a Cristo el Señor de tu vida, haz esta oración con convicción. Si es tu Señor, pero entiendes que no has estado viviendo en la provisión que Él te ha dado, haz esta oración. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Invoco tu nombre, Jesús. Te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias por la obra completa que tú has hecho en la cruz. Porque ahora, por creer en ti, soy una nueva persona. Y ahora que vivo en ti, quiero caminar
vivir y disfrutar de todo aquello que tú has hecho en la obra de la redención. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esto es todo. No hay nada más que hacer. Él lo hizo todo. Nuestra parte es solamente creer y recibir.